Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 28 de noviembre de 2024. En esta ocasión, 56ª, tercera parte, presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre asesinos seriales, adicción a drogas, alcoholismo y abuso sexual en la infancia. Recordemos que las citas van entre comillas, que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego. Que vio colapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en biocomunicación, en este caso root, y que universo unidad alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Comencemos. Comunicación bioenergemal del 1 de septiembre de 2024. 1. Invitamos a Madame Curie, Abdus Salam y Esther para que nos acompañen durante toda la biocomunicación. Nos apoyan para aclarar cualquier intuición que tengamos durante la investigación bioenergemal con los bioenergemas invitados. Invitamos al bioenergema de 20 hombres y 20 mujeres que se hayan comportado, descubiertos o no, como asesinos seriales. ¿Cuántos de ustedes padecieron abuso sexual en la infancia? Que levanten la mano. Hombres, 12 y mujeres, 9. Hombres, ¿fue cruel en exceso el abuso? Sí, doctor, así lo vivimos y por lo mismo no nos gusta recordar esos momentos difíciles ni intuir sobre esto. ¿Cómo fue que su neuromentego los indujo a cometer homicidios en serie? Primero, doctor, nos ocurre como si del exterior nos sedujera alguna persona en específico y nos sentimos presa de esa persona. Luego nos llega una sensación de desconfianza, de desapego. Luego comienza una lucha muy fuerte entre el deseo y la pasión y los bajos instintos de nuestra sexualidad, y eso nos hace sentirnos muy mal porque sacamos todo el rencor, la furia, y es el momento en que comienza a idearse una forma de atenuar contra la otra persona. No sabemos cómo y nos perdemos, y es un objetivo inmodificable. De mujeres principalmente, sí, doctor, principalmente. De hombres también. A los hombres los vemos como aliados, pero también como enemigos cuando son aliados de las mujeres. Sin embargo, no es siempre. Hay mucha dualidad en lo que pensamos, en lo que ideamos. Llegaron a suponer que al agredir a una mujer estaban rechazando algún impulso de ser como ellas. Sí, doctor, a veces hemos tenido también esos impulsos que se contraponen. Es una forma finalmente muy enfática. Llegaron a sentir envidia de algunos hombres. Sí, doctor, a veces aterradora y otras lujuriosa, porque ellos pueden lograr lo que queremos, pueden lograr su objetivo. Al agredir a las mujeres ahogaban sus propios impulsos de atracción por los hombres. Sí, doctor, así queremos sentirnos como hombres y asumir nuestra postura de machos.
Comían partes del cuerpo de sus víctimas. Algunos de nosotros llegamos a hacerlo, pero no todos. Pero sí nos gusta tenerlos cerca, ver en lo que se habían convertido. ¿Qué parte del cuerpo es lo que más les atraía? No hay uno en particular, nos gusta sentir que así lo podemos controlar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que ya somos nosotros los que estamos controlados. ¿Cómo participó la pareja de su madre o de su padre en ese abuso sexual de pequeños? Muy variable porque algunas veces son cómplices, son la basura que se llevan los recuerdos. Igualmente no suelen tener tanta, suelen ser egoístas, distantes. ¿Hubo algún arreglo económico de su padre o de su madre para que abusaran sexualmente de ustedes? Sí, doctor, en ocasiones sí, y en otras nos dimos cuenta de su enfermedad que nos fue transmitida. Hacían por dinero o por placer el daño a su hijo. Fueron hijos de un embarazo no deseado por sus padres. Sí, doctor, fuimos hijos ya casi del biocolapso o fallecimiento. ¿Cuántos de ustedes solo conocieron a su madre? 6. ¿Cuántos de ustedes solo conocieron a su padre? 2. Fueron amenazados con frecuencia de pequeños de que los asesinarían. Sí, doctor, también la experiencia la vivimos desde el vientre materno. Lo vivimos así. Vivieron en su infancia en un reclusorio. Algunos sí, pero algunos vivíamos como en algún reclusorio y entonces preferíamos la calle. En el reclusorio, algunos vivíamos ahí y en otros nuestra madre después salió del reclusorio. En ocasiones preferíamos que estuviera encerrada. Elegían a sus víctimas o era totalmente casual. Es una atracción la de parte y parte. Primero es casual y después las observamos. Sin embargo, ya las habíamos elegido y solo necesitamos conocerlas para seducirlas y hacerlas nuestras aliadas. ¿Qué sentían al asesinar a alguien? Pues al principio mucho temor, mucho enojo. Es un impulso muy fuerte y que se mantiene hasta que se concreta. Luego viene una sensación de tranquilidad entre victoria y disfrute, pero también es desplazada después por una sensación de vacío. ¿Dedicaron el crimen a alguien? Es cosa de cada quien, según lo que cada quien busque, lo que cada uno haya vivido. Por ejemplo, si alguien lo vivió como una ofrenda, como un obsequio, pues seguramente lo hizo porque así tenía esa deuda. No lo hizo por él, sino por otro. Cuando no se quiere sentir ese vacío tan profundo, es cuando se involucra un tercero y ya no se puede más. Entonces se encubre de esa manera. Los casos se diversifican. Propiciaron que la autoridad los descubriera. Sí, doctor, llega el momento en que ya nuestra neuromentego no puede seguir planeando, huyendo, cómo escapar de sí misma. ¿Qué opinan del abuso sexual de la infancia, doctor? Nadie merece ser tratado con algún tipo de abuso y mucho menos el sexual, pues cuando se da el abuso sexual es porque ya otros abusos se llevaron a cabo y si no, están por llevarse a cabo. Es decir, no van solos. Deja lesiones muy profundas y los rasgos se diversifican, pero es muy difícil. ¿Cómo se siente su bioenergema? Actualmente nos sentimos que hemos vivido en ese vacío del que quisimos siempre salir, pero que la neuromentego nos engañó porque solo era momentáneo jugar.
En eso la neuromentego ayuda porque al biocolapsar se pierde y ya, pero del bioenergema no se puede huir, pero está vacío. ¿Quieren añadir algo más? Agradecerle, doctor, que nos pregunte esto. Es como haber llenado al bioenergema de algo diferente. No sabemos qué es, pero es diferente. Mujeres, ¿fue cruel en exceso el abuso? Todo abuso, aunque no sea en exceso, es cruel. Algunas lo vivieron más intenso o cruel y otras lo vivieron muy cruel, pero no lo vivieron así. Todas lo vivieron como cruel, sin sentido. ¿Cómo fue que su neuromentego las indujo a cometer homicidios en serie, doctor? Algo en nuestro interior, de nuestra neuromentego, se apoderaba de nosotras sin detenernos ante un objetivo. Ante la dificultad de poder deshacernos de esa fuerza, nos dejamos llevar por el momento hasta culminar en el asesinato y después otro. Parecía que nosotras no necesitábamos esa fuerza, pero se convierte en una condición, en un motivo personal, como venganza. Sí, como una venganza o una traición. Sí, así lo vivimos, como una venganza o una traición. Entre más vulnerable la persona, más surgía esa tendencia asesina, sí, doctor, porque entre más vulnerable podía surgir más el enojo, el rencor y la dificultad para detenerlo. Quizá revivían su propia vulnerabilidad de cuando pequeñas sufrieron el abuso sexual. Doctor, no lo habíamos visto así, pero seguramente que vivíamos esa vulnerabilidad, aunque de una manera inadecuada. De hombres principalmente, de mujeres o de ambos, mujeres y hombres, pues era indistinto, aunque hay una mayoría que fuesen hombres, pero también mujeres. Comían partes del cuerpo de sus víctimas, doctor. En ocasiones sí, en tanto esa sensación de rencor, odio, venganza, había esa necesidad. En otras se concretaba solo en un asesinato y el ocultamiento del cuerpo. ¿Cómo participó la pareja de su madre o de su padre en ese abuso sexual de pequeñas? En algunos casos sí parece haber participado y estar involucrada. Sí, doctor, porque quienes fueron omisas participaron no haciendo nada, no evitaron lo que estaba ocurriendo. ¿Hubo algún arreglo económico de su padre o de su madre para que abusaran sexualmente de ustedes? Seguramente sí, es muy común. Si no hubo dinero, hubo alguna mercancía, sí hubo algo a cambio, sí lo recibían. A veces esas personas tampoco tienen recursos, pero lo roban de alguna forma. Fueron hijas de un embarazo no deseado por sus padres. Desde luego, doctor, no fuimos deseadas en ningún momento. ¿Cuántas de ustedes solo conocieron a su madre? 20. Todas. Fueron amenazadas con frecuencia de pequeñas de que las asesinarían. Sí, doctor, algunas de nosotras fuimos tratadas de ser expulsadas del vientre de nuestra madre. Vivieron en su infancia en un reclusorio, no, doctor. Era en libertad, aunque cometíamos asesinatos, algunas lograron evadir esa autoridad de alguna manera. Elegían a sus víctimas o era totalmente casual. Desde luego que las elegíamos. Nos dejamos llevar por nuestras ideas y teníamos claro a quienes buscábamos. Hombres principalmente, pero también mujeres. Sentían al asesinar, ¿qué sentían al asesinar a alguien? Satisfacción desde el momento de emprender esa finalidad, dejándonos llevar por ese deseo.
¿Se sentían fuertes? Sí, doctor, nos sentíamos fuertes, muy motivadas. Propiciaron que la autoridad las descubriera. Después de varios asesinatos, sentíamos que íbamos a ser un ejemplo, una muestra de lo que hacíamos, de que lo que hacíamos era una justicia. ¿Quieren añadir algo más? Nada más, doctor. 2. Invitamos al bioenergema de 15 hombres y 15 mujeres que hayan sido miembros del ejército desde recluta y soldado raso. ¿Cuántos de ustedes padecieron abuso sexual en la infancia? Que levanten la mano. Hombres, 8 de 15 y mujeres, 10 de 15. Hombres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Doctor, por supuesto que ante un abuso sexual es un evento que se lleva consigo, pero en ocasiones la neuromentego no lo recuerda, pero lo va a manifestar en algún momento. Mujeres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Doctor, la neuromentego se afectaba por el abuso sexual, aunque lo olvide o la memoria no la tenga presente. ¿Cuántos de ustedes mismos padecieron abuso sexual por miembros del ejército? Hombres, 6 y mujeres, 10. Hombres, ¿cómo se afectó su neuromentego por el abuso en el ejército? Doctor, nosotros después de haber sufrido el abuso de algún compañero conforme se va subiendo de nivel, puede llegarse a más, por ejemplo, una penetración. Por eso hacen que se viva como algo consensuado y después avanzan a más. Así transitamos con el ideal de permanecer ahí. En ese momento, el ideal es la búsqueda de ese poder. ¿Qué argumentos grimían los abusadores sexuales para abusar de ustedes? En ocasiones sí, con eso podían transgredir cualquier norma y hacer lo que deseaban. ¿Se hicieron ustedes abusadores sexuales después? 4, sí. Algunos no tenían esas ideas en su neuromentego. Mujeres, ¿cómo se afectó su neuromentego por el abuso en el ejército, doctor? Se afectó en diferentes áreas, principalmente la emocional, pero nunca nos inclinamos por dejar la milicia. ¿Por qué? Por ideales de los padres, el tener una idea de defensa de poder, que argumentos grimían los abusadores sexuales para abusar de ustedes. Sí, doctor, siempre ese, la mayor jerarquía, fue el argumento y los demás teníamos que obedecer. Mujeres también abusaban de ustedes, sí, algunas sí, las más rudas buscaban a sus víctimas y de esa manera lograban que las demás se sometieran, cualquiera que fuera su intención. ¿Se hicieron abusadoras después? 5, sí. Es algo inadecuado porque nosotras mismas nos oponíamos. Fue solo por un capricho. En parte fue por venganza, pero nosotras lo sentíamos como justicia. Así debió de haber sido. 3. Invitamos al bioenergema de 15 hombres y 15 mujeres que hayan sido adictos a drogas ilícitas de todo tipo, marihuana, cocaína, morfina, fentanilo y cuantas haya. ¿Cuántos de ustedes padecieron abuso sexual en la infancia? Que levanten la mano. Hombres, 10 y mujeres, 10. Hombres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Doctor, se transformó inevitablemente. Se refieren a que se inutilizó. Sí, doctor, prácticamente llegó a estar insensible. Yo ya no había contacto con la realidad. Era como vivir como autómata. Mujeres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Doctor, realmente no hay diferencia. También nos afectó totalmente. La neuromentego ya no funcionaba correctamente. 4. Invitamos al bioenergema de 15 hombres y 15 mujeres que hayan sido alcohólicos. ¿Cuántos de ustedes padecieron abuso sexual en la infancia? Hombres, 11 y mujeres, 11.
Hombres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Doctor, nosotros vivíamos situaciones en las que perdíamos el sentido de la realidad, incluso el sentido de nuestra existencia. Nuestros proyectos se vinieron abajo. Mujeres, ¿cómo se afectó su neuromentego? Sí, doctor, de manera radical. Dejamos de lado lo que cabalmente como seres humanos, mujeres, madres, debíamos de hacer. Se transforma la existencia. Resumen del abuso sexual en niñas y niños y sus secuelas. 1. En el primer video de esta serie propongo el estudio, incluida la 1. Homosexualidad. 2. La tartamudez. Y 3. El autismo, tanto en hombres como en mujeres. Una secuencia posible, entre otras, podría implicar lo siguiente. La impronta, troquelado o aprendizaje del abuso sexual en la infancia conduce a la impronta de la homosexualidad, pero también pudiera estar asociada con la impronta del tartamudeo y del autismo, tanto en hombres como en mujeres. Se sabe que estas condiciones, observadas todas ellas con una relación promedio de 4 hombres por una mujer, son difíciles de modificar. Estas observaciones colectivas dan lugar al síndrome de la impronta del abuso sexual en la infancia. La impronta se refiere a una etapa temprana en la vida de un animal o etapa sensible cuando forma vínculos y desarrolla su propia identidad. A través de la impronta sexual, los animales jóvenes aprenden preferencias de pareja a una edad temprana, observando y aprendiendo a imitar a sus padres como modelos a seguir, como es el caso de los humanos y de muchas otras especies de animales. Incluso la impronta sexual natural previene la consanguinidad o apareamiento con parientes y evita la endogamia o apareamiento entre miembros cercanos de una comunidad. El abuso sexual se define como cualquier actividad sexual que involucra a un niño o niña que no proporciona o no puede dar su consentimiento. Puede ser el contacto sexual forzado o mediante amenazas, independientemente de la edad de quienes participen, así como cualquier contacto sexual entre un adulto o un niño o niña de mayor edad, ya sea mediante engaño o si el menor niño o niña comprende la naturaleza sexual de esa actividad. Por otra parte, en condiciones de hacinamiento se ha informado que los casos de violación homosexual ocurren con mayor frecuencia, como era de esperarse en internados y en prisiones y agrupaciones castrenses también. En niños o niñas, el abuso sexual puede provocar apegos específicos y aversión corporal muy incómoda e inexplicable para la persona. Además, estos niños o niñas pueden percibir sus inclinaciones sexuales de manera diferente debido a la ausencia de una impronta de identidad de género heterosexual consolidada, que pueden desconocer y considerar ajena a ellos. Esta percepción puede surgir de la impronta aversiva o disforia sexual causada por la experiencia de abuso sexual. En consecuencia, las personas pueden percibir sus cuerpos como incongruentes con sus preferencias sexuales, lo que lleva al rechazo de su propia condición física. Tales percepciones pueden persistir en la adolescencia, la edad adulta y la vejez, y las personas perciben su orientación homosexual como inmutable y normal. Cuando la impronta de identidad de género del menor se conservó y coexistió con la impronta resultante del abuso sexual a causa de instancias de corta duración o menor intensidad, por ejemplo, cuando una mujer fue quien manoseó el ano del niño, entonces la persona agredida podría presentar
ambos impulsos, heterosexuales y homosexuales, o bisexualidad. Algunos jóvenes homosexuales pueden ocultar esta preferencia, incluso recurriendo a medidas extremas como el suicidio si temen ser exhibidos. La homosexualidad en adultos a menudo puede ir acompañada de impulsos sexuales muy agresivos y, por supuesto, daño muy severo a los bebés que son violados. La homosexualidad también puede atenuar o anular la reproducción. Algunas personas, tanto hombres como mujeres, suelen pedir una explicación suficientemente clara y coherente de las causas de la homosexualidad. Sin embargo, la búsqueda se detuvo cuando en 1973 la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Ronald Bayer, autor del que se considera el relato más fidedigno de la decisión de 1973, describió lo que realmente sucedió. Se abren comillas. Un igualitarismo furioso que desafió todas las instancias de autoridad había obligado a los expertos en psiquiatría a negociar el estado patológico de la homosexualidad con los propios homosexuales. El resultado no fue una conclusión basada en una aproximación a la verdad científica dictada por la razón, sino una acción exigida por el talante ideológico de la época. Se cierran las comillas. De esta forma intentaron normalizar la homosexualidad y con ello lo único que consiguieron fue normalizar el abuso sexual a infantes, orillando así a la afectación de cualquier forma de núcleo familiar. La impronta forma la base biológica que los investigadores detectan estadísticamente al estudiar la homosexualidad, la tartamudez y el autismo. Además, 4. El síndrome de Tourette puede ser otra complicación aún más grave del abuso sexual en la infancia, que comparte síntomas muy similares a la tartamudez y al autismo, y también se presenta con una relación de 4 a 1 hombre por una mujer. En el síndrome de Tourette, la impronta del abuso sexual repetido puede desorganizar completamente la personalidad, de ahí que ocasionalmente se comporten de manera sexópata o sociópata. Sin duda, el abuso sexual en la infancia debe tipificarse como uno de los delitos más graves. De continuar el incremento exponencial de abuso sexual de infantes, la cultura terrestre terminará por destruirse a sí misma, al igual que aquellas otras culturas o instituciones, sean religiosas, castrenses y muchas otras, que mantienen esa misma práctica. El abuso de género también es relevante y con efectos similares al abuso sexual cuando, por ejemplo, el padre o la madre rechazan a su bebé por ser niña o niño o porque no fueron deseados. Una respuesta similar de rechazo se puede presentar con hijastros e incluso con hijas e hijos adoptados. En todos estos casos existe una impronta aversiva no solo hacia el sexo de los bebés, sino contra su propia existencia, ya que suelen ser muy violentados. Así es como se integra el implacable, sigiloso y difícil de modificar síndrome de impronta del abuso sexual a infantes. Además, es importante reconocer la determinación de la verdad y la falsedad a veces puede verse influenciada por grupos sociales dominantes que priorizan los sesgos subjetivos sobre los hallazgos de investigación y los datos estadísticos consistentes. Por lo tanto, es recomendable considerar enfoques y perspectivas contrastantes en el estudio de estos temas de suyo muy complejos. En el video 56
2 o 56 segunda parte añadimos al síndrome de la impronta del abuso sexual a infantes, la urgente recomendación de estudiar y evidenciar el posible antecedente de abuso sexual en la infancia en las psicosis. 5, como la esquizofrenia. 6, en el trastorno por estrés postraumático. 7, en el trastorno por déficit en la concentración e hiperactividad. 8, en los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia nerviosa. 9, en el suicidio. 10, en la psicopatía. 11, como lo acabamos de comentar en este video 56.3 o 56 tercera parte, en los asesinos seriales, hombres y mujeres. 12, en algunas agrupaciones castrenses, hombres o mujeres. 13, en los adictos a drogas ilícitas, marihuana, cocaína, morfina, fentanilo y cuantas haya. 14, en las y los alcohólicos. Y por supuesto, 15, los abusos sexuales son comunes en las agrupaciones religiosas de todo tipo y de todas las épocas de la historia humana terrestre. En conclusión, es evidente el dañino ocultamiento de la engañosa cultura sexual en todo el mundo, hecha una industria que oculta el abuso sexual en la infancia y sus muy graves secuelas, las que están orillando a la humanidad directo a su autodestrucción. Insisto en que la pandemia mundial del abuso sexual de infantes, niñas y niños y el efecto devastador que sus secuelas han tenido en la familia, en hombres y en mujeres y en la humanidad en su conjunto, esta llegará a su límite de crecimiento de 10.000 millones de habitantes al final de este siglo XXI y en los siglos XXII y XXIII empezará a declinar tan rápidamente como fue su incremento hasta llegar a un límite de aproximadamente 2.000 millones de habitantes en tan solo 10 generaciones. Sin olvidar que de ocurrir una o más guerras con misiles atómicos, el panorama para que la humanidad sobreviva cambiaría drásticamente. Afirman que en 1986 había 70.300 bombas atómicas activas y que en 2024 hay 12.119 misiles atómicos en el mundo. En realidad no se sabe o no quieren dar a saber cuántas de estas armas atómicas existen. Tratan a la humanidad como si estuviera formada solo por menores de edad. Todos los bioenergemas que han participado en los videos que hemos dado a conocer o que daremos a conocer estuvieron de acuerdo en que sus comentarios pudieran publicarse. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito